Atención a la última hora porque hoy se ha filtrado que Leticia no guarda las mejores relaciones con su hermana Thelma Ortiz. Leticia siempre ha pedido a su familia que sean discretos un poco con su vida privada hasta que a finales del año 2023 saltó el escándalo del cuñadísimo Jaime del Burgo. Thelma Ortiz ya no es una persona anónima, sino que pertenece a la realeza de alguna forma, ya que son familiares de la reina de España. Aunque en los últimos años han querido mantener un perfil bajo, lo cierto es que el escándalo de Jaime del Burgo le salpicó prácticamente a toda la familia. Últimamente se ha hablado de Thelma Ortiz por su nuevo trabajo, su nueva relación con Robert Gavin, la relación de su madre con Marcus Brandler y los problemas de salud que ha tenido la hija de Erika, Carla Vigo. Leticia siempre se ha apoyado en su familia, especialmente en su madre, pero también, y más a raíz del fallecimiento de Erika, en su hermana Thelma. Desde que falleció, la pequeña de la familia se había hecho mucho más fuerte, esa familia, o eso es un poco lo que nos han querido vender. El libro de su primo, David Roca Solano, lo cierto es que decía otra cosa. En cualquier caso, sí hemos visto, no especialmente, pero sí en los últimos 10 años, no especialmente en los últimos años digo, pero en los últimos 10 años hemos visto, vimos cómo Felipe y Leticia acudieron a esa boda de lujo de Thelma Ortiz con Jaime del Burgo, las hemos visto en otros eventos, pero ahora parece que algo se ha roto. Leticia era periodista, trabajaba en los informativos de Televisión Española y de CNN Plus. En ese momento Thelma vivía en Barcelona y la madre de Leonor y Sofía la visitaba todos los veranos. La mujer de Felipe VI, de hecho, se apoyó en Thelma cuando pasó una grave crisis con el monarca. Justo antes o después. A ver, que me lío yo aquí con las fechas. Si no me equivoco, Thelma Ortiz se casó con Jaime del Burgo en 2012, se separaron en 2013, que es cuando surge la gran crisis justo antes de la coronación de Felipe. En algunos mentideros siempre se ha dicho que Thelma fue un poco una supuesta encubridora de esa presunta relación extramatrimonial que mantuvo la reina con Jaime del Burgo. El abogado reapareció, ya digo, en 2023, desde entonces ha ido dando coces por redes sociales, patadas de ahogado, porque hasta el momento, y es la verdad, no ha mostrado ni una sola prueba de esa relación. Uno de los mayores secretos de Zarzuela, que vino acompañado por la pluma de Jaime Peñafiel en aquel libro. Según su versión, la reina fue infiel a Felipe con Jaime del Burgo, durante varios años y que ese fue el verdadero detonante de su relación, una supuesta infidelidad y no la situación de la corona en aquella época. Desde que aquella noticia salpicó a la corona, Thelma Ortiz y Leticia no han vuelto a tener un contacto cercano. Se habría producido un importante distanciamiento. Yo recuerdo que desde el escándalo de Jaime del Burgo, creo que solo una vez hemos podido contar con imágenes de Leticia con sus sobrinas, las hijas de Thelma Ortiz, junto a Thelma y creo que la madre en un evento. Creo que eso en los últimos 2 años ha sido la única imagen pública que hemos podido ver. Se sabe que la sobrina de Leonor y Sofía reapareció en la celebración de la mayoría de edad de la princesa. Me estoy refiriendo en este caso sobrina, no, prima, Carla Vigo. Pero bueno, Thelma sí es verdad que ayudó a Leticia un poco en todo lo que tenía que ver con la organización de la familia cuando ella llega a la corona. Pero es verdad que otras voces apuntan a que hubiera sido la cómplice necesaria para descubrir la relación. La versión de Jaime del Burgo decía otra cosa, decía que Leticia no quería que Jaime conociese a Thelma,
pero que, bueno, en esas salidas que hacían al cine, pues iba la pareja e iban dos amigos. Los amigos eran Jaime del Burgo y Telma. Ellos terminaron quedando, se enamoraron y eso es un poco lo que dice Jaime del Burgo en el libro. No dice en ningún momento, pues eso, que hubiera ningún tipo de encubrimiento. Pero vamos, otras versiones dicen que ella fue quien mantuvo una relación con el abogado para disimular, cosa que me parece un poco barbaridad. Y que así, de esa forma, nadie se percataría que la reina continuaba con el abogado. Lo llamaron en su momento jugada maestra. Dicen que Felipe no la puede ver, en este caso a Telma, que no quiere verla por zarzuela, que si Leticia impone sus vetos, en este caso con los Borbón, Felipe solo dejaría, en este caso, bueno, pues a la madre de Leticia como la única persona que en este caso pues entra en palacio. Se dice que Leonor y Sofía no tienen relación con sus primas, las hijas de Telma Ortiz, y bueno, que hace mucho tiempo que no ponen un pie en Zarzuela. Bueno, varias cosas por aquí. Yo creo que sí, que hay una relación distante, pero precisamente por eso, por la distancia. Pero es verdad que llama la atención un poco todo ese discurso que se quiere dar de pantalla o modo de comunicación. Por ejemplo, cuando vemos, hoy por ejemplo ha salido la noticia de que Felipe ha vuelto a Mallorca a visitar a su amigo Jaime Anglada, que está muy bien. Intentan de alguna manera ver que ellos no viven solos en Zarzuela, sino que hacen vida social, hacen vida familiar, pero es verdad que las apariciones públicas han sido contadísimas. Yo creo que efectivamente algo se resquebrajó primero desde lo de Erika Ortiz. Según el libro de David Roca Solano, ahí eso fue un auténtico boom para la familia. Y que Leticia, en este caso, en quien más estuvo encima, fue su madre. Se rompió algo ahí con Telma. Se rompió también, bueno, esto ya venía roto con el padre y con su mujer Ana Togores. Y a partir del escándalo de lo de Jaime del Burgo, yo creo que se ha vuelto a reactivar un poquito este tema, que yo creo sí conocen a las niñas, tanto Sofía, Leonor como Leticia y Felipe, sí conocen a las niñas de Telma Ortiz, pero sí tengo yo un poco la sensación de que se ha puesto tierra de por medio, porque verlas juntas supone un poco resucitar el tema del cuñadísimo. Entonces, bueno, a mí me sorprende. Quien estaba muy callado con todo esto, Jaime del Burgo, en su red social, ya únicamente la dedica a su propia agenda de corte político. Y bueno, pues no hace más que decir cosas que tampoco son relevantes un poco para esta trama. Con Jaime del Burgo se habla de que habría habido una negociación y tal, pero que no habrían sido Felipe y Leticia. Bueno, algo parecido a lo de Juan Carlos I con Bárbara Rey. Yo personalmente creo que el tema murió por inanición. Es decir, Jaime del Burgo le dieron ahí como ciertas locuras, Leticiña creo que la llamaba. En fin, creo que se le fue la olla por completo. La realidad de Telma es que ahora, pues eso, tiene su pareja. Por ahí también hubo escándalo en el Reino Unido y en Irlanda, porque, bueno, pues era el ex de una de las integrantes del grupo de Corrs. Y es verdad que yo tengo la sensación, efectivamente, de que en tiempo por zarzuela no pasan. Ni de forma pública ni de manera privada. El perfil bajo, en este caso de Telma Ortiz, creo que se ha destacado en comparación un poco con el resto de historias. Pero bueno, estaremos en todo caso atentos a ver un poco cómo se pronuncia Leticia en este sentido, que ahora, bueno, pues está un poco ausente en todo caso. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.